Buenas tardes. Para mí es un gozo y un placer poder llegar hasta ustedes en su casa, en su espacio, para compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Realmente son mis hermanos y hermanas en Cristo y realmente para mí siento que están aquí conmigo. La pregunta que Pedro, en Primera de Pedro, lo que estamos estudiando, la pregunta que él hace a nosotros es: ¿cuál es lo indispensable en tiempos de crisis? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Posesiones? ¿Contactos? ¿Qué es lo que más perdura? Nada de eso puede llevar consigo en tiempos de verdadera crisis. Pedro quería y quiere enfatizar para nosotros lo verdaderamente indispensable en nuestra vida, que da dirección y propósito a nuestra vida, aunque estemos desterrados, despreciados, perseguidos o cualquier otra cosa que nos puede hacer el hombre. El primer indispensable que dice Pedro es nuestra gran salvación. Hemos visto por varias semanas esta gran salvación que Dios nos ha dado. En 1 Pedro 1, del 1 a 12, nos explicó la supereminente grandeza de nuestra salvación. No es cosa cualquiera. Es lo más grande del universo. Luego, en base a la grandeza de esa salvación, empezando el versículo 13, nos instruye de la manera que debemos responder a esa salvación. Entonces, en versículo 13 a 21 nos indicó que debemos responder a Dios. La manera de responder a Dios, con profunda gratitud que nos lleva a esperanza, a santidad y a honra a su nombre. De versículo 22 en adelante nos llama a la manera que debemos responder el uno al otro, basado en esa salvación tan grande. El énfasis de esta porción se encuentra en el mandato: amaos unos a otros. Esto es el meollo de responder el uno al otro por causa de nuestra gran salvación. ¿Cómo debemos tratar el uno al otro? Todo lo que hemos recibido, la salvación. Dice: amaos unos a otros entrañablemente. Todo lo demás en este pasaje gira alrededor de ese mandato, de esa frase. Este mandato no es nada extraño a nosotros. Cristo le dijo a Pedro en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pedro ahí lo aprendió y ahora lo pasa a nosotros acá. Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, el autor de los Hebreos lo dijo, Juan lo dijo, todos lo dijeron porque Cristo lo dijo en primer lugar. Hablamos de ese amor, es una palabra muy familiar a nosotros, ágape. No es el amor de emoción, ni amor de sentimientos, es el amor de la voluntad, de decisión. Es el tipo de amor que puede responder a un mandato. El mandato que vemos aquí en 1 de Pedro es: amaos los unos a los otros. Hay varias preguntas que tengo. ¿En qué momento recibimos esa capacidad de amar de forma supernatural? Porque realmente es una forma supernatural de amar. Veamos versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El hombre natural, el hombre no salvo, no tiene la capacidad de amar de esta manera. Es extraño a su naturaleza. No lo conoce, no lo experimenta, no lo puede hacer. Es característica de una persona no regenerada que sea incapaz de amar de esta manera. Si Dios no mora en nosotros, no podemos amarnos el uno al otro a ese nivel.
Podemos sentir amor inconstante, afecto humano, un amor familiar, amor natural, ráfagas de este sentimiento. Pero este amor supernatural, que ama por un acto de la voluntad, respondiendo a un mandato, es un amor que solo poseen los creyentes. Mire lo que dice, vamos paso frase por frase, habiendo purificado vuestras almas. Recibimos la capacidad de amar a los hermanos sinceramente en el momento que su alma fue purificada. ¿Y sus almas fueron purificados cuándo? Cuando obedeció a la verdad. Pedro está llevándonos otra vez a lo que ya se nos ha dicho. La salvación se hizo en el momento, el evento, en el tiempo, donde nos dio la capacidad de con un amor genuino. Purificado. Aquí la palabra significa limpiar, purificar, sacar lo sucio. Dice que ya ha purificado sus almas. Habiendo, dice, purificado. Lo da por hecho. En otras palabras, de hecho, la purificación ya está dado. Este amor que manda Pedro se basa en la purificación del alma. El alma impura, el alma pecaminosa, el alma no lavada, el alma no santificada, no redimida, no salva, no transformada, no puede amar así. Hemos recibido la capacidad de amar en el momento que fue purificado. Eso ocurrió en la salvación. Mire, este acto de purificación está amarrado al nuevo nacimiento. Versículo 23. Siendo ¿qué? Renacidos. Siendo renacidos. Fue nacido de nuevo en el momento de su salvación. En ese momento fue purificado. Esa palabra renacido es una palabra pasiva. Significa que alguien actuó sobre nosotros. Dios es ese actor que le dio a usted y a mí la vida nueva. Usted se purificó su alma en el momento que Dios le transformó. No es nada de nosotros. Dios lo hizo. Es totalmente obra de Dios. Esta salvación también es un evento, podemos decir, de purga. No solo purga el pasado, la culpa del pasado, sino le capacita para el futuro. No solo trata con los pecados del pasado, sino también nos da nuevo poder para vivir una vida diferente, pensar pensamientos diferentes y amar de forma diferente. Mire, hasta en el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo lo mismo. Ezequiel 36, versículos 25 a 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne de piedra, os daré un corazón de carne. Pedro está recalcando lo que Ezequiel nos dijo. Dios dice que lo voy a limpiar, pero no solo lo voy a limpiar, lo voy a dar corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón insensible de piedra y lo daré un corazón sensible. ¿Cómo lo hicimos? Otra vez a segunda de Pedro. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es el segundo aspecto que ocurre en la salvación. Primero, uno gira de su pecado. Segundo, se somete a la verdad. Estos dos elementos de la fe verdadera que salva. Aquí Pedro define su fe, aunque no menciona la palabra fe aquí. Aquí está hablando de la fe. Girar de su pecado implica fe. Por fe, yo abandono mi pecado y acudo al Señor. Sumisión a la verdad también implica fe.
La palabra aún más profunda para la sumisión es la obediencia. Dios dijo que teníamos que someter nuestra vida al Señor. Tenemos que acudir pidiéndole que nos salvara. Eso era el Evangelio. Es una sumisión activa, una obediencia activa. No solo ocurre en la mente, es un acto. Esto es lo que ocurre en la salvación. Mire, otra vez hacia atrás, 1 de Pedro 1, versículo 2, que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o podemos decir por obra santificadora del Espíritu. Eso es la purificación. Eso es girar de su pecado. Su salvación incluye esa obra limpiadora del Espíritu, purificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Eso es lo que dice en versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Obediencia es parte de la fe. La purificación, la obediencia son ambas partes de la fe que salva. Para el amor fraternal no fingido. Volvemos al versículo 22. Hemos visto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. La purificación, la obediencia a la verdad, cuando fuimos salvos, nos proporcionó la nueva capacidad de amarnos el uno al otro. Fraternal habla de amor entre hermanos. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Eso es parte de lo que significa ser cristiano. Usted ama a los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y tiene que expresarse. Alguien que dice ser creyente pero no tiene ningún deseo de estar con los otros creyentes, ningún deseo de tener comunión con los otros creyentes, ningún deseo de suplir las necesidades de otros cristianos o ningún deseo de mantener una relación con la familia de Dios. Realmente no es cristiano, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ahora llegamos al meollo del asunto, a este mandato. En 1 de Pedro 1, versículo 22. Amaos unos a otros. La capacidad está, el amor está, pero necesitamos ejercerlo más y más y más. Esto es un mandato, es un amor genuino, no fingido, amor sincero, amor sin hipocresía. No es un amor falso, sino un amor verdadero, no forzado. Hay mucho amor falso en este mundo, vacío, insípido, superficial, pero esto no es el amor de Cristo, no es el amor de Dios. Mire cómo se describe en 1 de Juan 3, 23. Y este es el mandato, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandato, que creamos en el nombre del Hijo, que seamos salvos y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Entonces, ¿cuándo recibimos ese amor? En el momento de nuestra salvación. Pero ¿a quién debemos amar? Versículo 22 de nuevo. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Es amor no fingido de los hermanos.
Es literalmente una sola palabra, amor fraternal. Debemos amar a los otros creyentes. Somos parte de una familia de Dios. Cuando Dios le salvó, no solo le dio un nuevo amor para expresar, también le dio una nueva familia para poder expresar este nuevo amor que ha puesto en su corazón. Amaos unos a otros. Otra vez a Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si dice ser cristiano y no ama a su hermano, usted es mentiroso. Si es cristiano de verdad, el amor de Cristo mora en usted y usted amará a su hermano. La base nueva del afecto es unidad en Cristo, porque somos uno en Cristo. Excede a toda otra relación terrenal. Amarnos unos a otros es el factor importante para el impacto sobre la iglesia, pero también para el impacto en nuestro mundo. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos. Sería obvio que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Eso es muy significativo, porque somos conocidos como los discípulos en la medida que nuestro amor se exprese el uno al otro. ¿Qué tipo de amor? Amor no fingido. Es evidenciado en la manera en que respondemos en amor a los hermanos en necesidad verdadera. Es un amor que se extiende a donde la vida real se vive. No nos amó trivialmente. Debemos amar como Cristo nos amó a nosotros. Nos amó profundamente por vernos en nuestro punto de necesidad. Nos amó por mostrarnos misericordia cuando estábamos quebrantados. Nos amó por estar con nosotros cuando nadie más estuvo. Otra vez me gusta 1 de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Este amor es característico de nuestra redimida y regenerada naturaleza. Si soy indiferente a mi hermano en necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? No concuerda con mi capacidad de amar de forma supernatural. Entonces, ¿en qué momento recibimos esa capacidad? En la salvación. ¿A quién debemos amar? A los hermanos. Pero ¿en qué manera debemos amar? Dice casi en una sola palabra, habiendo purificado vuestras almas, versículo 22 de 1 de Pedro 1, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente significa estirar el músculo al límite de su capacidad. Literalmente estirar el músculo a punto máximo donde no puede estirar más. En cuanto a amor significa llevar el amor al límite, donde no puede más. Y Pedro está hablando de los de la familia de Dios. Es amar al límite, amar al extremo. Empieza con nuestro amor a Dios. Lucas 10, versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Debe estirar su amor para amar a Dios con toda la capacidad que tiene, corazón, mente, alma y fuerza, toda la capacidad. Y debe estirar a sí mismo para
Amar a su prójimo como a usted ama a sí mismo. Todos conocemos la ilustración de Cristo, perdón, del buen samaritano. Había estado la persona en necesidad. 2 personas pasaron, estimando que no era digno de su amor. Lo ignoraban, aunque era uno de ellos. Uno despreciado por su origen, un extranjero, se estiró para atender al que los otros rechazaron. Y lo trató como si hubiera tratado a sí mismo. ¿A quién conoce usted que esté pasando necesidad verdadera? ¿Quién lucha por sobrevivir económicamente? ¿Quién no tiene comida en la casa? ¿Se dio cuenta que vino uno así al culto? ¿Quién se dio cuenta? ¿Qué hizo? ¿Quién está batallando emocionalmente? ¿Quién esté luchando en su matrimonio? ¿Quién esté enfrentando la muerte de un ser querido? ¿Quién tiene su familia hospitalizado por COVID? ¿A quién conoce usted que esté en pecado? ¿Quién pasa por soledad extrema? Hermanos en necesidad. Señor, diríjanos a esa gente y ayúdenos a estirar al máximo nuestro amor. De corazón puro, dice Pedro, que ese amor intenso, sacrificial, que se estira al máximo, se extiende desde adentro. No nace de un requisito impuesto de afuera. Tampoco se obliga legalistamente. No lo puede fabricar forzosamente por usted mismo. Eso no vale. Es algo que debe impulsarnos desde adentro. ¿Cómo así, Felipe? Debe venir del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, en primera instancia, amor. Debe ser el tipo de amor que el Espíritu produce entre nosotros. Si andamos en el Espíritu, si somos controlados por el Espíritu, Él producirá ese fruto. Debemos poner nuestra vida bajo el control del Espíritu cada momento de nuestros días. Y a dejar que el Espíritu me controla, Él produce el amor de mi corazón para extenderme a tocar estas personas. A veces nos robamos a nosotros mismos de las más grandes bendiciones porque no estamos dispuestos de amar desde el corazón. Tenemos la capacidad de amar de forma supernatural, pero tenemos esa capacidad de pecar también, de pecar por no amar. Por esos tantos mandados en la Biblia que nos llama a amar, Dios nos manda a usar la capacidad de amar, el recurso que ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que amar así? Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dejemos amar así porque ha nacido de nuevo. Y ese amor concuerda con la vida nueva que Dios nos ha dado. Es como la vida nueva se desenvuelve producto de la semilla incorruptible que ha sido sembrado en nosotros. Ser cristiano es vivir una vida nueva. Dice siendo renacidos. Ahí está donde se saca el nombre de nuestra iglesia. Debe amar así porque ha nacido de nuevo por simiente incorruptible que produjo una vida eterna e incorruptible. Otra vez a 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 esta vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que es nacido de Dios experimenta el amor de Dios, el amor de Cristo. Amar a Dios, amar a Cristo, amar el uno al otro, todos están ligados. Es parte de nuestra vida nueva. Siendo renacidos, es un acto de Dios, no de nosotros. Yo no me hice renacer. Dios nos hizo renacer. El verbo aquí está en el pasivo, algo que recibimos.
¿Se acuerda el versículo 3 de este mismo capítulo? Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. También está en el tiempo pasado. Ocurrió en el pasado cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero los resultados continúan en el presente. La figura del nuevo nacimiento habla de un evento decisivo, en un punto de tiempo. Hubo una muerte inmediata y una vida nueva. Morimos a nosotros y nacimos de nuevo. Una transformación inmediata. Era un evento momentáneo. Era un momento milagroso. El hombre regenerado dejó de ser lo que era. La vida vieja terminó y una vida nueva empezó. Ya es una nueva creación en Cristo. Esa es la obra de Dios Todopoderoso. No cooperamos nada en nuestro nacimiento. Usted no se hizo nacer a sí mismo. Es totalmente de Dios. Solo Él pudo darnos la vida nueva. Pero mire lo que dice más. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo se hizo el nuevo nacimiento? ¿Cómo se logró? Simiente corruptible es un nacimiento terrenal, no un nacimiento corruptible humano. No nacimos de nuevo de un nacimiento humano. Nació físicamente usted de padres pecaminosos, igual a yo. Nació de simiente corruptible, perecedera y morirá. Todo hombre pasa por lo mismo. Nació de la carne, nació esclavo de Satanás, nació un objeto de la ira divina que está sobre nosotros. Esto es un nacimiento físico, pero simiente incorruptible. Un nacimiento espiritual, un nacimiento incorruptible. Su Padre es Dios, la simiente incorruptible. El nacimiento no es de la carne, sino del Espíritu, para vida eterna. Ya no es esclavo de Satanás, sino hombre librado por Dios. No es objeto de ira divina, sino objeto de amor divino. Esto es un nuevo nacimiento. Esta simiente incorruptible es de Dios. Dios produjo su vida nueva. Toda simiente en este mundo morirá, pero esta simiente es de Dios y es eterna. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra de Dios que vive para siempre, que permanece para siempre, perdón. La palabra de Dios es la simiente incorruptible. La palabra vive como Dios vive. La palabra es eterna como Dios es eterno. Es la simiente que vive para siempre y por eso es la simiente que nos da vida. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Somos salvos por la palabra de Dios. La palabra es el medio que Dios usa como la simiente para producir la vida nueva. Mire lo que dice en 1 Pedro, versículos 24 y 25, donde Pedro está citando a Isaías 40. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro así está diciendo que todo lo de la carne de la humanidad es como hierba, como zacate, como paja. Y la hierba y zacate, la paja, muere. Todo lo de la carne es como la flor, que también se muere y cae. Me llama la atención en el sur del país, con las lluvias se reverdece todo y es bello. Llega el tiempo de sol, eso todo se tuesta, todo se muere y se pone de color muerto, café. La flor, como la gloria del hombre, es espectacular, pero pronto se muere y cae. Piense de lo mismo, de lo mejor de la vida del hombre. El mejor físico,
la mejor belleza, lo más saludable, lo más fuerte, lo más inteligente, lo más sabio, lo más honrado, lo más dotado de todos. Piensa en la flor del hombre. Arte, música, educación, cultura, arquitectura, fama, el genio del hombre. Pero todo muere. En la muerte nada de eso importa. Todos mueren. El polvo de un rey en la tumba es igual al polvo de mendigo. De contraste, la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí habla de la totalidad de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Y como la simiente que nos proporciona la vida, la verdad que nos evangelizó nunca ni siquiera marchita. Y esta es la palabra, dice en la última parte de 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí vemos otro término para la palabra refiriéndose a la declaración específica de la totalidad de las Escrituras. Cuando dice la palabra de Dios permanece para siempre, la totalidad. Y ahora dice esta porción de la totalidad. Por el Evangelio os ha sido anunciado. Esta declaración como parte entero también permanece para siempre. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Este es el mandato que Dios nos ha dado para responder a la gran salvación que nos ha dado. Somos capaces de hacerlo. ¿En qué momento recibimos esa capacidad de amar de forma supernatural? En nuestra salvación. ¿A quién debemos amar? El uno al otro, los hermanos de la fe. ¿En qué manera debemos amar? Entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué tenemos que amar así? Porque hemos nacido de nuevo y eso concuerda con nuestra vida nueva. Ame el uno al otro. Es la expresión más exacta de su vida nueva en Cristo. La vida de Dios incorruptible que nunca se marchita ni muere. Es tiempo que los creyentes demostramos a este mundo de lo que se trata ese amor genuino. Y por la gracia de Dios tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Lo haremos? Oremos. Padre, tenemos esa capacidad de amar. Y tenemos el potencial de mostrar al mundo la realidad de tu amor en la forma que amamos el uno al otro. Gracias, Señor, por ese supernatural amor que ha puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a expresar el uno al otro para que el mundo vea que somos seguidores tuyos. En nombre de Jesús. Amén.